Voy a empezar a grabar la conversación. Voy a grabar la conversación. La conversación va a estar en la plataforma de España y van a poder verla ahí cuando ustedes quieran, ¿sale? Su clase yo la diseñé para que ustedes pudieran trabajar desde, de acuerdo al primer sábado hasta el octavo sábado. Puse cerca de 14 o 15 evidencias en la plataforma de la UNES y tienen que subir sus evidencias. Está diseñada para que puedan subir una evidencia cada hora, lo que da cerca de sus 2 horas cada sábado, ¿no? Las clases es algo extra, es algo que no nos han dicho que tenemos obligatoriamente que cumplir con esto, pero yo quise darles esta clase todos los sábados a las 9 de la mañana. Va a haber clase para que ustedes puedan entender, porque la economía creo yo que es una materia de lo más importante que hay y en mi punto de vista pues es la materia que más doy, ¿no?, en las escuelas de trabajo. Y créanme que ojalá y cuando termine esta clase, ojalá y les vaya a gustar igual que a mí. Ah, ok. Quiere ingresar a una de sus compañeras. Susana Ceballos, ahí está. Bien. Todos los sábados a las 8:55 hay que tratar de conectarse para las 9 empezar la clase puntualmente, ¿sale? Bien. No es, si empieza a fallar la comunicación, chavos, les ruego por favor que me avisen. Interrúmpanme. Si tienen alguna duda también, avísenme, interrúmpenme. Les pido también, no son obligatorias las clases, pero si tú te conectas, te pedí que pusieras tu nombre porque yo te voy a regalar algunas décimas extras, ¿no? Al final de la materia. Es importante que estén conectados para mí, pero yo comprendo que hay muchos estudiantes que no tienen las herramientas necesarias para poderse conectar, como el internet, o como un buen celular, o como una computadora. Por esto no los hago obligatorias. O sea que si no entras, no te voy a bajar la calificación, pero si entras, primero que nada, pues habla bien. Si puedes conectarte, ¿no? Si tienes los recursos y te conectas, habla bien de ti, de tu responsabilidad por tu educación, porque acuérdense que la finalidad es que puedan aprender. Ok. Bien, vamos a meternos de lleno a lo que es la economía. Pongan mucha atención. Ya saben cómo soy, voy a hablar mucho, mucho, mucho. Tienen que tener la capacidad para interpretar la información, chavos. Esa es una de las cosas que nos deja el estudio. ¿Qué significa esto? Poner atención, escuchar bien y comprender lo que se está hablando. La economía. La economía, chavos, viene desde, yo creo, desde que se descubrió América. Los españoles empezaron a llevar mucho oro a Europa en 1700. Aquí nos dice que sus orígenes, estaba esta expresión, sus orígenes de la ciencia económica, se publicó en 1615. Cuando se empiezan a llevar todo el oro y las riquezas de muchos de los países aquí en América, empieza una serie de intercambio en cuanto al oro y empieza también a producirse más productos y a ofrecer más servicios. La gente empieza a darse cuenta que puede producir más cosas. Entra el mercantilismo. Por ejemplo, el inicio del sistema económico actual, basado en el interés, en los bancos, en el crédito, data porque la gente tenía mucho oro, no tenía, para que me puedan entender, les voy a decir esta historia, no tenía dónde guardarlo. Imagínense poder transportar tus 5 kilos de oro, pues era muy pesado, ¿no? Entonces, de esta manera empezaron a surgir los primeros bancos. Te cuidaban el oro a cambio de una pequeña cantidad de oro que tú les dieras, y de esta manera empezaron después a surgir los préstamos. El billete surgió de este papel. Te daban un papel por la cantidad de oro que tú tenías ahí y este papel fungía como lo es en la actualidad del billete, ¿no? Después fuimos evolucionando hasta el año 1700, empezamos a fabricar muchas más cosas y entra la revolución industrial con el consumismo. Ahora, aquí, chavos, quiero que ustedes entiendan que las empresas, todo lo que tú observas, todo lo que tú conoces, está creado para satisfacer tus necesidades. La economía nos dice que un bien es aquella cosa que se fabrica
para satisfacer nuestras necesidades. Un bien, por ejemplo, tú lo observas ahí en tu cuarto, yo tengo persianas aquí en el estudio. Esas persianas están hechas para satisfacer una necesidad, en este caso para que no entre la luz, para que no entre el sol, para que no me vean de afuera. Tengo también unos libros, tengo un mueble, un librero. El librero también cumple una necesidad, la computadora cumple una necesidad. Todo lo que hay en mi alrededor y en tu alrededor cumple una necesidad, incluyendo lo que viene siendo los ladrillos, ¿no? La casa donde vives. Y esta necesidad se tiene que cubrir, pero implica un costo económico. Las empresas son hechas para cubrir necesidades, cualquier tipo de empresa. Para que me entiendan esta paradoja, por ejemplo, cuando tú vas a la escuela los sábados, pues te llevas dinero o tus papás te dan dinero. Puedes llevar 30, 50 o 100 pesos para almorzar. O a veces te llevas tu almuerzo, ¿no? Pero vamos a suponer que te lleves una cantidad económica. Entonces, si te llevas 50 pesos, pues únicamente puedes comprar lo que tú completes con 50 pesos, ¿sí? Nada más. ¿Qué tal si llevas 20 pesos? Pues lo que completes con 20 pesos, no un burrito. Y si tienes sed, ya no puedes satisfacer la necesidad de la sed. Bueno, pero ¿qué pasa si tienes 100 pesos o 500 pesos? Puedes darte el lujo de comprar lo que tú quieras. A lo que voy es, de acuerdo al poder adquisitivo, vas satisfaciendo tus necesidades. Por ejemplo, si tú trabajas y ganas 50,000 pesos al mes y traes un celularcito de 500 pesos o 1,000 pesos, pues vas a tener el poder adquisitivo para comprarte un celular de 10,000 pesos o 15,000 pesos, ¿no? O 20,000 pesos. Entonces, esto es la teoría del valor de Adam Smith. Bien, para seguir avanzando en esto, aquí nos dicen una serie dice, bueno, antes de pasar a la actualidad, quiero mencionarles que la revolución industrial fue un parteaguas en cuanto a el consumismo, en cuanto a la creación. Antes de la revolución industrial, chavos, la gente no sabía cómo hacer las cosas, todos los productos, y los que sabían, pues era un trueque, era cerca de, el intercambio era de cambio, por ejemplo, una silla por una cama. Era el famoso trueque, no tenía un valor económico así como lo conocemos en la actualidad. Vienen los pensadores mercantilistas, como viene siendo Adam Smith, como viene siendo David Ricardo, otros pensadores que empiezan a crear teorías basadas en lo que está pasando en aquel tiempo, que es se empieza a establecer la moneda, se empieza a establecer el banco, el interés, y de esta manera el producto tiene un costo mayor. Ok. La revolución industrial, con la implementación de la máquina de vapor, con la implementación de la luz en cuanto a aumentar las actividades productivas para fabricar más bienes o más productos, un bien es un producto, acuérdate de esto, nomás que en economía se le dice mucho bien. Entonces, empiezan a fabricar muchísimo. Y de esta manera empieza a establecerse el capitalismo. Aquí quiero hacer una pausa antes de seguirles hablando sobre la evolución de la economía. Quiero que ustedes entiendan qué es el capitalismo, qué es el socialismo y qué es el comunismo. Bueno, el capitalismo, aquí ustedes pueden ver, déjenme que cambie, ahí donde les estoy compartiendo pantalla, dice el capitalismo. Todavía no les aparece, bueno, está cargando, ahí va. Yo les voy a empezar a leer. Dice, es un sistema socioeconómico que se basa en la propiedad privada de las formas de producción. El capital es importante como motor generador de las riquezas y los recursos se asignan usando la computadora, los circuitos están creados con los materiales que vienen de la naturaleza. El librero también, madera, los ladrillos también. Cuando un país tiene, se salió del screen, a ver, déjenme, sigo platicando, él me sacó. Cuando un país tiene muchos recursos naturales, tiene más posibilidad económicamente de producir cosas. Por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos mucho petróleo y el petróleo se utiliza para, más que nada,
como medio de producción para las máquinas, para las industrias. Les pongo un ejemplo de Durango. La ciudad capital de Durango, Durango, no cuenta con esos túneles que se construyeron a raíz de cuando se encontraron yacimientos de petróleos. Esos túneles vienen desde los océanos y entran por toda la República Mexicana, zonas estratégicas, y este tipo de estados o ciudades como Querétaro, Nuevo León, hablando de Monterrey, los explotan y extraen el petróleo. Yo creo que tú has escuchado o ya refinado, ¿no? Lo que es el combustible. Yo creo que tú has escuchado el término del huachicol, pues se roban la gasolina, ¿no? Entonces, el petróleo, le voy a llamar los combustibles, son utilizados para todas las empresas. Como aquí en Durango nos rodea, pasa por allá por la comarca lagunera, pero no pasa por Durango, pues es una de las limitantes para que puedan llegar muchísimas empresas industriales y podamos explotar el desarrollo económico basado en la inversión extranjera directa. ¿Qué significa la inversión extranjera directa? Bueno, la mayoría de los estados, como por ejemplo Querétaro, 9 de cada 10 familias dependen de las empresas. Empresas que vienen de Suecia, de China, de Japón, empresas que vienen de todas estas partes del mundo, y los sueldos o los salarios de los trabajadores se convierten entran del extranjero y cuando llegan aquí se convierten a moneda nacional y es una inyección de dinero, ¿no? Al estado o a la ciudad correspondiente. Entonces, como hay mucho dinero en circulación de muchos países que lo mandan, existe más poder adquisitivo para comprar cosas. Y como aumenta el poder adquisitivo, pues vas y te das el lujo de comprar lo que tú quieras. Y de esta manera crecen las ciudades. Por eso hay ciudades donde hay millones y millones de habitantes. Nosotros, por ejemplo, Durango Capital es un... A ver, es que no me quiere abrir los archivos. Durango Capital es un estado que dependemos mucho de gobierno, ¿sí? Aquí dependemos mucho del gobierno municipal, gobierno estatal o gobierno federal. Yo estimo, cerca de 7 de cada 10 familias dependemos del gobierno. O yo, por ejemplo, yo dependo del gobierno. Yo trabajo en la UNES, pero realmente de donde gano más dinero, pues es mi plaza en el Tecnológico Durango, ¿sí? El gobierno federal. Hay mucha gente que trabaja en el gobierno municipal y gana, pues más o menos bien. Hay otra gente que trabaja en el gobierno estatal. Hay otra gente que trabaja como maestro de educación básica o de educación superior y trabaja también o dependen del gobierno. Hay otra gente, fíjense, que tiene su empresa, sí, tiene su empresa, pero el gobierno le inyecta presupuesto o le inyecta a la empresa para hacer obra pública, ¿sí? Por ejemplo, van a hacer un hospital, que es obligación del gobierno hacerlo, entonces lo que hacen es contratar empresas para que les puedan hacer pues todo lo referente al hospital o contratar empresas para que les vendan las camas, digamos, el gobierno, ¿sí? Entonces, nuestra economía está basada, la mayoría de los ingresos, en, recursos económicos que provienen del gobierno. A ver, ahí parece ser que ya estuvo. Les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, ya vamos entendiendo lo que es la economía, ¿verdad? Vamos a meternos a... Ahí está. Ya les compartí otra vez pantalla. A lo que viene siendo unas definiciones de economía y pasamos a lo que se usa para poder producir. Bueno, entonces, la economía todavía no se puede ver. Lo voy a leer y se lo voy a explicar. Dice, la economía política da a conocer la naturaleza de la riqueza, del conocimiento de su naturaleza, deduce los medios de su formación, releva el orden de distribución y examina los fenómenos involucrados en su distribución a través del consumo.
Se fijan, todo lo que tú observas, todos los bienes están basados en unidades empresariales. Voy a poner un ejemplo. No importa lo que tú estudies, al final de cuentas buscas crear una unidad empresarial. Por ejemplo, la persona que estudia como doctor, pues busca poner su consultorio y al final de cuentas ofrece servicios para satisfacer necesidades. En este caso, si me duele la panza, pues voy con un gastroenterólogo, ¿no? Y volvemos a las empresas. Pueden ser empresas de fabricación de productos, pueden ser empresas comercializadoras o pueden ser empresas de servicio. Si, por ejemplo, estudias arquitectura, pues pones tu despacho, pudiera ser, o ingeniería civil, pones tu constructora, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Tienes una empresa donde ofreces trabajo, donde le das trabajo, contratas empleados y todo eso que te estoy diciendo, los empleados, los salarios, la creación de productos o la venta de servicios, es la economía, chavos. Entonces, un último, dice, antes de meternos, dice microeconomía. Su materia, chavos, es microeconomía. Por eso es teoría económica 1 o microeconomía. Y luego viene teoría económica 2 o macroeconomía. Dentro de la microeconomía, pueden ver ustedes, está. Dentro de microeconomía nos dice, explica cómo se determinan variables como los precios de bienes y servicios y el nivel de salarios. Espérenme, dejen, me salgo de mi celular porque le quedan 5% de... Y tengo ahorita otra clase. Ok. Entonces, la microeconomía explica todas las variables, los salarios, las rentas, el capital, la maquinaria. Me faltó explicarles algo, se los explico. Todo lo referente, pero por ejemplo, de Durango, ¿sí? Y la macroeconomía, pues explica el desempleo, la balanza de pagos, la tasa de inflación, la producción a nivel nacional, a nivel México y la relación que tiene con otros países, porque nosotros dependemos de otros países para satisfacer nuestras necesidades, chavos. Les voy a poner un ejemplo. Lo que estamos viviendo es algo sin precedentes en los últimos, desde 1945 con la Segunda Guerra Mundial. No se había presentado algo así. ¿A qué me refiero? Las empresas se detuvieron su producción. Al detener su producción, ya no había, en México sí, porque nosotros estamos cerquitas de Estados Unidos, pero imagínate que vivas allá por Colombia, por Perú, hay muchos países que muchos productos ya no llegaron, ¿sí? Se detuvieron, el azúcar, productos básicos para comer, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Porque detienen la producción en otros países y ya no mandan la cantidad de productos para satisfacer las necesidades de la gente y de esta manera entra la oferta y la demanda, que lo vamos a ver la próxima clase, que se encarece el producto, se vuelve más caro. Entonces, sí es importante comprender lo que es microeconomía y macroeconomía. La macroeconomía, pues ya es, nosotros por ejemplo dependemos mucho de China, principalmente de Estados Unidos. El 70-80% de lo que tú consumes aquí en México es made in Estados Unidos, o sea, se fabrica en Estados Unidos. Y de China también, si tú te vas al centro histórico aquí en Durango, ahí te vas a topar muchísimos productos made in China, que llegan en embarcaciones, en contenedores, por allá por Manzanillo, por Guadalajara, por Michoacán, y entran al territorio nacional y se distribuyen en todos los estados, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya no producen estos países? Pues simplemente empieza el caos, ¿no? Imagínate, es una de las cuestiones que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo con esta enfermedad desempleo, que es un factor económico. Estamos viendo, pues obviamente no hay dinero para poder comprar productos. Estamos viendo pérdida de empleos. Estamos viendo cierre de empresas. Muchas variables económicas, ¿sí? La mayoría de ellas microeconómicas. Les voy a compartir pantalla. Ahí. Bueno, creo que ya, si se ve, está. Para los factores de producción son tres: la tierra,
Dice, es lo que los humanos encontramos en la naturaleza, en un sentido amplio. Lo que yo les decía ahorita, todo lo que se utiliza para poder fabricar lo que consumimos, ¿sí? El trabajo, que es, el trabajo es, dice aquí que es el segundo factor original de la producción y se presenta bajo formas muy diversas. Y obviamente tiene que ver con el capital humano dentro de las empresas, ¿sí? Los salarios, porque una empresa, creo yo, que su principal recurso es el capital humano. Si tú le preguntas a un ingeniero, hay muchos ingenieros que te dicen que el principal recurso de una empresa es la producción, son los procesos, pues obviamente son las máquinas, porque ellos estudian eso, ¿no? Pero como licenciados en administración, pensamos que el principal recurso es el capital humano. Entonces, eso es el trabajo, ¿sale? El esfuerzo que se realiza y el capital. Y aquí entra un poquito la definición que dejamos inconclusa de capitalismo. El capital, chavos, es todo lo que se utiliza para poder producir. Por ejemplo, si yo tengo una huerta o tengo tierras y cultivo zanahorias y cultivo lechuga y cultivo, mi capital son las tierras, mi capital son los tractores, mi capital son las bodegas que tengo donde meter eso, mi capital es todo lo que utilizo, las máquinas también, los edificios, eso es todo mi capital. Por eso por eso se le dice principalmente el capitalismo, ¿sale? México es capitalista. Si estuvieras, por ejemplo, en Venezuela, no tendrías esa libertad para que tú pudieras crear riqueza. Lo lindo de cualquier país capitalista es que si tú tienes la capacidad, el conocimiento, la inteligencia, adelante, vas construyendo tu modelo económico. Que ojo, además sé que esto ya se los había dicho en la clase. Una de las razones por las que estamos aquí, chavos, estudiando, es el crear tu modelo económico, ¿sí? El modelo económico que conocemos ahorita, que ustedes conocen, que mucha gente conoce, es el de ser empleado. Trabajas para otra persona y obtienes un recurso económico, una remuneración económica. Conforme tú vas aprendiendo muchas cosas, por ejemplo, surge otro modelo económico, como lo es el establecer una empresa, ¿no? El poner una empresa, que yo creo que 9 de cada 10 personas terminan creando una empresa en alguna etapa de su vida. Algunos les funciona y viven de eso, otros no, pero aquí la idea es de que el estudio te va dando las herramientas para construir tu modelo económico. Entonces, otro modelo económico, por ejemplo, pues yo tengo un amigo licenciado en Derecho que salió conmigo hace 10 años, estuvimos juntos, y salió conmigo de ahí de preparatoria, hace 13 años, perdón, de preparatoria, y ahorita es constructor. O sea, ¿qué tiene que ver el derecho con la construcción? Construye casas y las vende. Bueno, pues, él creó su modelo económico, ¿verdad? Y tuvo el capital, hizo su primera casa y ahorita ya hace varias casas y las vende. Yo conozco gente también que hace departamentos y los renta o hace casas y las renta. Conozco gente que compra acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que es un punto de su materia, lo vamos a ver, y vive de las acciones en su computadora y checa los mercados y vive de eso. O sea, eso es lo que yo me refiero. O sea, eso es una de lo que te deja el estudio. Eso es una esencia del capitalismo, ¿sí? Si tú tienes la capacidad de crear tu modelo económico y obtener recursos económicos, pues puedes serte rico, ¿no? Económicamente. Ok. Entonces, chavos, pues ya se va a acabar la clase. Quiero que uno de ustedes me dé su opinión. La señorita Séfora. Señorita Gamis. Hola. Sí, ¿Qué piensas buen de todo día. lo que platiqué? Buen día. Pues está muy bien explicado. Creo que donde a mí se me complicó un poco fue en el primer documento, en la historia, que es lo más tedioso, pero no está explicado para mí. Ok. A ver, el famosísimo Jesús. A ver, Jesús, ¿qué piensas de la economía? ¿Qué es para ti la economía? Prende el micrófono ahí.
Ahí está Ah, ya. ya. Ya te escuchaste ya. Cool. Es que estamos en la misma sala, nos metimos al salón, pero estamos a sana distancia. Ok. ¿Qué piensas? ¿Qué es la economía para ti? Empezó bien desde lo que decía de los españoles. Aquí en México no sabían nada los inditos, vaya. Ujú. Desde allí empezó, pero para mí la economía empezaba desde la iglesia, ¿Está bien? porque desde antes ya recaudaban ellos su limosna, la guardaban, y hay dos, tres cosas allí que guardaban debajo de la iglesia, incluso por lo mismo, porque antes se daba mucho el que robaban y eso, guardaban todo debajo de las iglesias o algunas cosas estaban construidas con, por ejemplo, oro o así, y todo lo guardaban. Desde allí lo vi, bueno, desde allí creo que empezaba la economía. Hubo partes donde se le cortaba mucho el audio, profe, y era mejor lo que Ah, leíamos en la pantalla eso es que lo lo... que, ok. Qué bueno que tocas ese punto. Cuando el audio, cuando pase eso, avísenme, ¿sale? Todavía no sé por qué puede ser. Igual y me voy a comprar ya una diadema con un micrófono bien, o igual y la señal. Pero pues aquí está a 3 metros de mí el módem. Pero avísenme, por favor, interrúmpanme. No importa que me interrumpe. Profe, no se escucha. ¿Vale? Cool. Sí, sí, está bien, profe. Nada más que partes de cortada, lo bueno es que tenemos la pantalla aquí compartiendo, entonces pues leía de ahí lo que decía. Puede. Ok, Y bueno. entendí bien también lo de los, ¿cómo se llama? De lo que dijo de los países que tenían más como cosas naturales. Y México, la verdad, solo aprovecha el petróleo. Tenemos muchísimas más cosas, pero solo se basa en el petróleo, la economía. Exacto. Después vamos a tocar esos temas. La próxima clase lo vamos a hacer más participativa. Ustedes me van a explicar algunos temas, van a leer. Acuérdense de lo que hacemos en mis clases: lectura, comprensión y explicar lo que entienden. Pero, pues, por esta primera clase yo creo que está bien. Todos los sábados, 8:55, chavos, por favor, para empezar a las 9. Les voy a convertir su video y lo voy a subir para que quede ahí en la plataforma Moodle. Que tengan buen día, que estén bien. Hasta luego. Igualmente, profe, buen Gracias, día. hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Ya pueden salirse, ¿eh?